Durante este mes hemos estudiado sobre la identidad de la novia de Cristo, ¿verdad? Hemos visto pues qué es la novia, cuáles son las vestiduras, pero para hacer un remember de todo lo que hemos visto en este mes, la novia de Cristo es aquel creyente que se ha desposado o comprometido con Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver en Efesios 5:24, donde el apóstol Pablo nos habla y hace un paralelismo, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio con lo que es el matrimonio terrenal con lo que va a ser el matrimonio celestial. Él dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, dice, las casadas lo estén en sus maridos en todo. Pero la primera parte dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Si usted está sujeto a Cristo, es la novia de Cristo. Si usted no está sujeto a Cristo, simplemente no lo es. Así que pregúntale que está a su lado, ¿estás sujeto a Cristo? ¿Estás obedeciendo a Cristo? Todo aquel que está sujeto a Cristo es la novia de Cristo. Tiempo atrás hemos escuchado cuando vino, por ejemplo, el profeta Pinto, nos indicaba que no todo el que viene a una iglesia y se reúne domingo a domingo, o todo aquel que cree en Dios, es la novia de Cristo. Y es una verdad dura que hay que aceptar, porque no todos los que estamos aquí, ¿verdad?, somos o son la novia de Cristo. La palabra dice, aquel que está sujeto a Cristo es su novia. Y de ahí comenzamos a partir. ¿Por qué? Porque la semana pasada el pastor Fernando García compartía de que la novia debe tomar un compromiso con Cristo para que sea la novia. Él hablaba de tomar la copa, ¿verdad? Y la copa significa pues el sufrimiento. Que el compromiso con Cristo me va a traer sufrimiento. Pero ahora, la novia de Cristo es aquella que también se deja santificar mediante la palabra de Dios, hasta que nos casemos con Él. Y abra su Biblia en Efesios 5, capítulo 25 al 27. Aquí nos habla también, ¿verdad?, el apóstol Pablo, lo siguiente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La novia de Cristo es también aquella que se deja santificar por medio de su palabra. Así que si usted en estos 21 días de ayuno ha estado, se ha esforzado por estar ayunando. Yo sé que quizás a algunos les cuesta o les costó mucho, ¿verdad? Venimos de un mes de diciembre donde comimos mucho. ¿Amén o no amén? ¿Y comimos bien o no comimos bien? Y llega enero y obviamente a la carne no le gusta. A otros quizás se les hizo difícil ayunar en las redes sociales. A otros se les hizo difícil ayunar con su boca. Porque mi hermano, usted sabe que también puede ayunar con su boca, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que dice, Señor, hoy no voy a decir nada, voy a estar callado. Y eso es bueno cuando usted quizás habla muchas incoherencias. Pero la Biblia es clara y dice, aquella que se deja santificar o aquel creyente que se deja santificar mediante la palabra de Dios es la novia de Cristo. Entonces, en primer lugar, novia de Cristo es aquel que se ha comprometido con Él, o se ha desposado, y aquella que se deja santificar. Ahora, ¿qué es la palabra o qué significa desposar? Según Jeffrey Miller, en los primeros siglos, los matrimonios judíos comenzaban con un periodo de compromiso que normalmente duraba 1 año. Imagínense. Durante este tiempo, la pareja se consideraba casada y se les reconocía como marido y mujer, a pesar de que aún no vivían juntos ni consumaban el acto matrimonial. Era un tiempo obviamente donde se arreglaban acuerdos entre ambas familias,
Por ejemplo, el novio debía de pagar una cierta cantidad de dinero por la novia. ¿Y por qué era esto? Porque en ese entonces se creía que como se iban a llevar a la hija de ese hogar, iba a quedar, en este caso, un vacío. Y pues la ofrenda o el dinero que le daba el novio al padre de la novia, eso iba como que a sostener, o en este caso, como un tipo de tratado, digámoslo así. Estos futuros esposos estaban legalmente relacionados, de modo que si alguien moría durante la fase del matrimonio, el cónyuge sobreviviente se consideraba viudo o viuda. Esto es más lo conocemos hoy en día como el noviazgo, cuando dos personas se comprometen, o al menos aquí en la iglesia, a ver si lo hacemos así, cuando dos personas están ya comprometidos, están seguros que eso es de Dios, Dios lo está guiando un matrimonio, se comprometen, y como el apóstol nos ha enseñado, tanto el uno como el otro se olvidan de otras relaciones de amistad y solo se concentran en ellos. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en Mateo 1 al 18, donde habla de que María estaba desposada con José. Es decir, cuando María se encuentra embarazada por el poder del Espíritu Santo, María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida. Tanto así que por eso José quiso dejarla en secreto, porque era como una vergüenza. Y ahí vino y el ángel le habló a José y le dijo: no la dejes, porque quien está en el vientre va a ser el Salvador. Ahora, la novia debe estar sujeta y permanecer fiel en ese compromiso o desposorio con su novio, ¿verdad? Para eso la novia necesita desarrollar lealtad y fidelidad mientras espera la boda o el casamiento. Diga conmigo: hoy en día nosotros estamos desposados con Cristo. Ese es el estado actual de la iglesia hoy en día. Usted y yo estamos desposados o comprometidos con Cristo. Y mientras esperamos que se dé esa boda que menciona el libro de Apocalipsis, necesitamos desarrollar dos virtudes, que es la lealtad y la fidelidad. Dígale que está a su lado: hay que desarrollar lealtad y fidelidad. Parecen similares, pero son totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es la lealtad? Según el diccionario bíblico digital, significa el que no es capaz de traicionar. ¿Qué es lealtad? El que no es capaz de traicionar. Si puede ahí anótelo, porque más adelante lo vamos a usar bastante. También es definida como un compromiso inquebrantable e inflexible. Un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, donde menciona, Ruth le dice en este caso que era su suegra: no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por favor, yo dije que era en NTV para que me lleven esa versión. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lealtad. Lealtad es la persona que es incapaz, que no es capaz de traicionar. Y hoy en día es una virtud que debemos desarrollar. Porque empezando de la familia, ¿cuántos matrimonios se rompen porque no hay lealtad? ¿Cuántas sociedades económicas se rompen porque no hay lealtad? ¿Cuántas amistades se rompen porque no hay lealtad? ¿Cuántas familias se rompen, se destruyen porque no hay lealtad? Entonces, diga conmigo: lealtad es la capacidad de no traicionar. Usted es leal cuando no traiciona a aquel que le está haciendo un bien. Y si hablamos de ser la novia de Cristo, no es traicionar a aquel que nos dio la salvación y vida eterna. Ahora veamos qué es la fidelidad. Según el diccionario Douglas Tenney, los hombres fieles, hombres y mujeres fieles, son aquellos de los cuales se puede depender
para cumplir con sus responsabilidades y con su palabra. Se comprende como un individuo al que se le puede asignar tareas y responsabilidades y escuchar sus palabras con la confianza de que las va a ejecutar. Es decir, fidelidad es una persona que cumple su palabra. Y cuando lo trasladamos, por ejemplo, eso, cuando decimos la fidelidad de Dios, estamos diciendo que Dios cumple su palabra. Cada vez que usted levanta sus manos y dice, Señor, tú eres fiel, te alabo por tu fidelidad, usted le está diciendo al Señor, yo sé que tú cumples tus palabras. Y todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Si Él nos prometió que no nos iba a dejar solos y vino el Espíritu Santo, ¿se cumplió o no se cumplió? Un ejemplo. Entonces, si el Señor nos dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, téngalo por seguro que eso se hará una realidad. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, es la persona que cumple su palabra. Si usted es una persona que promete y no cumple, déjeme decirle que es infiel. Así que dígale al que está a su lado, no seas infiel. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces la infidelidad solo se asocia con el amor de la pareja. Pero no, la infidelidad también abarca todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, podemos decir que la novia de Cristo debe ser leal, es decir, no traicionar a su novio, y debe ser fiel, es decir, confiable y comprometida en todo lo que se le encomienda. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de que no traiciona. Y cuando hablamos de fidelidad es compromiso. ¿Y por qué topamos este tema? Porque a lo largo de nuestra vida, y vamos a ver más adelante, podemos ser tentados a ser infieles y desleales. Por eso, si hablamos de ser fieles, en donde se nos encomienda, nos referimos también al servicio, pues no podemos estar desocupados mientras esperamos al novio. Caso contrario, tendremos tiempo de sobra para pecar. Es decir, si decimos que somos la novia de Cristo y nos estamos preparando, no podemos pensar que lo vamos a esperar a Él sentados en una silla, cantando 3, 4 canciones todos los domingos, y no hay un compromiso certero. Mientras lo esperamos a Él, necesitamos hacer algo. Necesitamos servir. ¿Y a quién podemos servir? A nuestro prójimo. Y vamos a abrir la Biblia en Josué 24:15, en esta versión NBI. Lo dice de una manera muy interesante. Aquí Josué nos invita a servirle fielmente al Señor. Y dice su palabra, mientras pone el texto bíblico, muchas de las ocasiones hay hermanos, más que todo, dice ahí, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora hablan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Aquí Josué nos dice, elijan ustedes. ¿A quién van a servir? La palabra es clara y dice que solo podemos servir a 2 señores, al Cristo o al mundo. Entonces, si no estamos sirviendo a Cristo, es duro decirlo, porque le estamos sirviendo al mundo. ¿Y cómo, Pastor Samuel? Sencillo, porque cuando usted no está conectado con Dios, cuando usted se deja llevar por su humanidad, o me incluyo, me dejo llevar por mi humanidad, porque también a veces pasa, nos convertimos en sirvientes del enemigo. Porque cuando uno está en la carne, uno se convierte en un monstruo. ¿Amén o no amén? Cuando uno está debilitado espiritualmente, cuando uno deja de leer la palabra,
está en toda su carne. Y en vez de ser bendición para mi prójimo, me convierto en una maldición. ¿Por qué? Porque me porto mal, mis actitudes apestan, hablando de que tengo malas actitudes. Quizás lo que sale de mi boca es maldición, es queja. Entonces ahí está la diferencia. Si servimos a Dios, debemos hacerlo fielmente, comprometidamente. O si no, vamos a ser sirvientes de Satanás, del enemigo. Así de sencillo. Entonces, yo creo que aquí nadie quiere ser usado por el enemigo, sino queremos ser agentes de bendición. Y por eso Josué dice, ustedes decidan. Ahora, en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo nos indica que debemos servir de manera firme y constante. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. El apóstol Fernando siempre usa esa palabra inconmovible. Es algo que está ahí, que no se puede mover. Ustedes han visto los grandes edificios aquí en el centro de la ciudad o en otro lado, están ahí. No se pueden mover a menos que haya una explosión, un terremoto, etc. Pero aquí el apóstol Pablo dice, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. A todos los servidores, a los que servimos en esta casa, yo sé que lo saben, pero esto es bueno recordar. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su fruto. Y quizás el fruto no venga como nosotros lo esperamos, pero tiene su fruto. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, manténganse firmes, es decir, manténganse fieles, manténganse leales en el servicio al Señor. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte del servicio? Porque en muchas de las ocasiones, como creyentes, podemos empezar nuestra vida cristiana, estamos en el discipulado, estamos en una CCD, y el Señor nos da la invitación de poder servirle en un ministerio, en una CCD o en lo que se nos encomiende. Y al principio empezamos nosotros con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con ganas, pero nos descuidamos y ya dejamos de servirle al Señor. Y eso es considerado como una infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando usted se compromete con el Señor y le dice, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, y luego usted retrocede para atrás, es un infiel. Y lo digo porque se nos va a presentar, mis hermanos, el momento, la tentación para decidir a quién sirvo, a Dios o al mundo. No, pero pastor, yo no le sirvo al mundo. ¿Cómo va a decir eso? La Biblia es clara. Si no le sirves a Dios, le sirves a los ídolos. ¿Y quiénes son los ídolos? El mundo. Entonces, cuando usted empieza su vida de servicio, y esto también va para las personas que están empezando en las escuelas, ahora va a haber una convocatoria para servirle a Dios en la CCD, hermano, usted debe tomar eso con mucho compromiso. Y ahorita usted, estudiando esta palabra de la fidelidad, fidelidad es igual a compromiso. Porque va a haber momentos en donde el enemigo va a venir y le va a decir, ahora que sirves a Dios ya no tienes tiempo. Ahora pasas metido en la iglesia. Bueno, y ahora ni tanto porque la mayoría de reuniones son online. Antes de mis tiempos, cuando no había pandemia, ya del 2019 para atrás, yo sí escuchaba que a muchos jóvenes le decían, pero mejor coge la cama y llévate a la iglesia y ya vive allá, ándate a dormir a la iglesia. En son de burla, porque hay gente, hay personas, me consta, que realmente entienden este principio y se meten de lleno a servirle a Dios. Y no le importa cumpleaños de mamá, de papá, feriado, viaje, familia.
literalmente lo dejan todo en el altar, pero luego se ve el fruto de eso. Entonces, cuando hablamos de que usted va a comprometerse con el Señor a servirle, recuerde que debe hacerlo con fidelidad. Cuando somos fieles a lo que se nos encomienda, vamos a tener una recompensa terrenal y eterna. Y esto está en Mateo 25 al 21. Aquí el Señor habla de la parábola de los talentos, ¿verdad? Cuando menciona que le da diferentes talentos a sus siervos. Y aquí en el 21 le dice, el amo lo llenó de elogios, es decir, al buen siervo. Le dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Cuando usted va a la palabra fiel, significa comprometido, responsable. Ha sido fiel, ha sido responsable en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando usted le es fiel, le es comprometido al Señor, en lo poco que se le encomienda, el Señor le dará muchas más responsabilidades. No todos, a veces la mayoría de personas piensan que tal o cual persona está en una posición espiritual o digámosle en el ámbito laboral, económico, etcétera, y piensan que de la noche a la mañana logró lo que tiene. No, mi hermano. Si usted le pregunta, le aseguro, le pregunta a toda persona que ha logrado algo en su vida, sea en lo espiritual, en lo financiero, en lo familiar, siempre habrá una historia de sacrificio y compromiso. Si usted ve a un hombre de Dios que Dios lo usa, pregúntele cuál ha sido su proceso, sacrificio y compromiso. Nada es fácil y gratis. Porque por ahí nos han querido meter una ideología de que todo debe ser gratis. No. Porque lo que a usted le cuesta, eso valora. Usted, si alguna vez se ha comprado algo de valor, mi hermano, usted lo cuida. Porque sabe lo que le costó. Pero si usted, hay veces que le regalan cosas, no importa, lo boto por ahí porque no me costó. Entonces aquí vemos que cuando nosotros servimos al Señor responsablemente, vamos a tener una galardón, aquí en la tierra y en los cielos. Y yo a veces me pongo a imaginar, ¿verdad? No sé, ya en mi imaginación imaginativa, que la palabra menciona que a nosotros se nos van a dar coronas. Y pues, me recuerdo que un pastor decía, si no me recuerdo el pastor Gigi Ávila, que en las coronas habían piedras preciosas. Y dependiendo de lo que usted ejerció aquí en la tierra, ¿verdad? Va a tener piedras preciosas, etc. Entonces yo digo, en un momento me pongo a imaginar y digo, nos pondremos a ver, bueno, cuántas piedras tú tienes, cuántas piedras yo no tengo, y etc. Y a veces me pongo a imaginar eso porque digo, allá en los cielos se va a conocer quién sirvió al Señor comprometidamente, le dio su vida, y quién, como quien dice, alcanzó la salvación por misericordia y entró en último momento. Pero lo bueno o lo ideal sería que todos arriba tengamos un galardón. Pero para tener un galardón tenemos que estar haciendo algo aquí en la tierra. También podemos decir en Romanos 13 del 1 al 2, ahora conmigo su Biblia, debemos ser leales y fieles a Dios para que de esa manera podamos serlo con nuestro prójimo. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Cuando usted y yo tenemos una correcta relación con Dios, ¿verdad? Se nos va a hacer sencillo poder sujetarnos a nuestras autoridades aquí en la tierra, tanto eclesiásticas, autoridades civiles, etc. Pero cuando nosotros no estamos en una correcta relación con el Señor, ¿verdad? Entonces se nos va a hacer difícil someternos a nuestras autoridades.
Y también aquí hay algo importante que hablar cuando hablamos de lealtad y fidelidad. Cuando yo le soy leal y fiel al Señor, yo también voy a serle fiel y leal a la autoridad que Dios ha puesto, en este caso, en esta casa, los pastores. Y hablando también a los demás hermanos que nos ven por el internet, a los pastores que Dios ha puesto en sus ciudades. Cuando yo tengo un problema de sujetarme a mi autoridad, debo examinar y decir, si me cuesta sujetarme a un hombre que yo veo, ¿verdad? Es porque no me estoy sujetando a aquel Dios invisible que yo no puedo ver. Cuando tenemos un problema de autoridad, es sencillo. Algo adentro nuestro no está bien. Porque cuando usted está bien con el Señor, la relación con su prójimo va a ser buena. No va a haber impedimento para relacionarse con su familia, con sus hermanos. Y si llegase a pasar de que alguien le ofende o pasa algo difícil en su vida, Dios le va a dar la capacidad para perdonar. Pero eso es otro punto. Ahora, como hablamos de lealtad y fidelidad, en 1 Pedro 1, 6, 7 nos indica que vamos a ser probados. Aquella lealtad o fidelidad que decimos tener va a ser probada. Y eso es importante entenderlo, porque la forma en cómo Dios prueba si le somos fieles es por medio de los problemas, las circunstancias difíciles, las aflicciones. Es lo que decía hoy en la mañana el pastor Joel, que le demos gracias a Dios en medio de las pruebas, o le demos gracias a Dios por eso difícil que vivimos, porque eso nos ayudó a encontrarnos con Él. Miren lo que dice 1 Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mire, ahí usted puede encontrar consuelo. Dígale que esté a su lado, las pruebas son momentáneas, algo breve. No, nada que preocuparse. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esa fe que decimos tener o esa convicción que decimos tener, no es que yo creo en Dios, no es que Dios es mi Padre y cantamos yo solo quiero verte a ti y nuestro amado viene y el Padre. El momento de la prueba es donde vamos a saber realmente si confiamos en Dios. Y dice, está siendo probada de la misma manera, o sea, la fe, que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Ahí hace un ejemplo de que el oro, para ver si es auténtico, lo ponen en fuego. Asimismo, nuestra fe tiene que pasar por fuego, por pruebas, por circunstancias difíciles, para saber realmente de qué estamos hechos. Ahora, la prueba no es mala, porque la prueba nos ayuda a ver cómo estamos por dentro. Siempre que pasa un momento difícil, yo siempre lo aconsejo y lo vivo. En primer lugar, le doy gracias a Dios. Señor, gracias, no entiendo qué estoy viviendo, pero sé que tú tienes el control. Y eso le ayuda a no amargarse. Y dice, el fuego prueba y purifica mi fe. Y ahí dice, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, mire, dice tantas pruebas, imagínense, les traerá mucha alabanza y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo. Así que cuando vivimos esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, es donde nuestra lealtad y fidelidad va a ser probada. Y mire, aquí vamos con un ejemplo. Si usted dice ser fiel a Dios y leal a Dios y ser la novia de Cristo, téngalo por seguro que ahorita todos los que estamos aquí, alrededor de 270 personas por ahí, que es en promedio de la asistencia a la iglesia, todos los que estamos aquí, Dios va a permitir circunstancias para probar y para que nosotros mismos nos demos cuenta si somos la novia o no de Cristo. Puede ser que mañana
en tu trabajo, tú estés hablándole del evangelio a una persona y empieza un conflicto, el jefe te llame la atención y te diga: si hablas de Cristo te voto. Hay una prueba. O puede ser que usted viva con familia inconversa, o hijos que tienen padres inconversos, y mañana o hoy mismo llegas a tu casa y tu papá te dice: deja esa iglesia porque si no te boto de la casa. Viene una prueba. Entonces, si decimos ser la novia de Cristo, vamos a tener que probar eso. Llegará, no sé, las pruebas no avisan, no son como notificaciones de WhatsApp que te llega un mensaje y te dice: usted tendrá una prueba aproximadamente media hora. Bueno, fuera. Muchas veces no avisa la prueba, pero ahí está. Y ya quiero ir a la última parte, que es donde el Señor habló mucho en mi vida, que cuando estamos conectados con Dios vamos a pasar todo tipo de pruebas. No hay ninguna que se le escape al Señor. Entonces diga conmigo: mi lealtad y mi fidelidad, va a ser probada. Si usted dice ser novia de Cristo, si decimos ser novia de Cristo, vamos a probar eso. Mire, no quiero meterme mucho en lo que es Apocalipsis, pero en la revelación del Señor aumenta en los últimos tiempos y se está hablando que la iglesia sí podría pasar persecución. Y ahí es un ejemplo claro de que si nos persiguen por causa de Cristo y hasta demos la vida por causa de Cristo, ahí vamos a ser probados si realmente somos la novia de Él. Vamos a ser probados. Ahora, si hablamos de lealtad y fidelidad, también tenemos que hablar del antónimo, que es la deslealtad y la infidelidad. A lo largo de la historia bíblica, usted y yo nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel siempre caía en un bucle. ¿Qué es bucle? Es algo que se repite una y otra vez. Usted en algún momento ha ido a su reproductor de música, ¿verdad? No sé, Spotify, YouTube, o la radio de su carro, y usted alguna vez le ha puesto la opción que se repite la misma canción. Es un ejemplo de cómo el pueblo de Israel caía una y otra vez en este ciclo. ¿Y cuál era ese ciclo, verdad? De que Dios lo salvaba al pueblo de Israel de sus enemigos. Dios le decía: conságrense, sírvanme a mí. Le servían por un tiempo, pero luego volvían a los ídolos. Y miren lo que dice el Salmos, capítulo 16, versículo 4. A quienes andan detrás, mire este texto bíblico tremendo. A quienes andan detrás de otros dioses, o sea, son infieles, no están comprometidos con el Señor, se les multiplican los problemas. Es decir, si en la Biblia dice que usted y yo vamos a tener problemas aquí en la tierra, digamos que el plan básico de problemas, si usted anda detrás de los dioses, esos problemas que ya la Biblia menciona, dice la palabra, se les multiplican. Supongamos, yo trabajo mucho con números y por ejemplo, digamos que el plan básico del cielo es que usted y yo tengamos 100 problemas en la vida. Un ejemplo. Ese es el paquete básico de todo el creyente. Ahora, si usted está detrás de otros dioses, como aquí menciona el salmista David, se les multiplican esos problemas. Es decir, que si su plan básico es de 100 problemas en toda su vida, van a ser 1000, 2000, 3000 problemas. Y David es claro: si están detrás de esos dioses, de esos ídolos, se les multiplican los problemas. Ahora, mi hermano, si usted anda siempre de problema en problema y no de gloria en gloria, ahí está la respuesta por qué anden problemados siempre. Y el que está a su lado: si andas en problemado,
es que eres un idólatra. La Biblia es clara. Y no lo esté mirando, ya no lo mire, no lo mire. Porque a veces uno sabe que hermano anda siempre en problemado y uno dice, ahora entiendo. Los líderes, ahora entiendo por qué este discípulo siempre anda en problemas. Bueno, eso ya lo dejamos para que lo reflexione en su casa. Hoy en día, así como el pueblo de Israel, la iglesia, la novia de Cristo, puede repetir esta historia, este bucle en el cual el pueblo de Israel caía en lo mismo y en lo mismo. Y voy a invitarle que abra su Biblia en Ezequiel 16. Y quiero que lea este versículo con ojos de revelación. Porque en este pasaje quiero hacer un paralelismo con usted. Lo que menciona en este pasaje es como nuestra radiografía de lo que fue nuestra vida antes de Cristo. Pero léalo con mucha atención. Quiero que abra su Biblia y no solo en la pantalla, sino que lo lea en su Biblia. Y dice así: después recibí otro mensaje del Señor: Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados sus pecados destetables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y el Señor empieza muy fuerte: no eres más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Hasta ahí, mi hermano, si a usted no le ha removido las fibras de su corazón, no sé en dónde usted está. Pero cuando leí esto dije, wow. Para algunos será una radiografía de lo que vivió en su vida. Y mire lo que dice el 6, tan bueno el Señor. Sin embargo, llegué yo y te vi allí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí, tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Y esto podemos compararlo como cuando decían los primeros versículos que nadie daba algo por ti. Te desecharon. Quizás en tu vida antes de Cristo te despreciaron, te desecharon, nadie quería, ni tus padres quizás, pero viene Cristo, viene Dios y dice, yo te ayudé a florecer. Y eso ha hecho el Señor con nosotros. Venimos rotos, tristes, atribulados, con problemas muy grandes, pero al venir y entregarle nuestra vida a Cristo, Él nos ayudó a florecer como una planta del campo. Mire que está solo, dígale, tú eres como una flor bella del campo del Señor. Pero el 8 dice, bueno, algunos están medio marchitos, pero vamos a regarle agua en esta mañana con la presencia del Señor. Sí, y un poquito de maquillaje por ahí también ayuda. Versículo 8. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Aquí es lo que viene a ser como el desposorio, el compromiso. Hice pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te arrojé la piel con aceite, te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda, con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero, de cabra, de la mejor calidad. Es decir, el Señor en ese proceso en que uno llega a Él, lo comienza a restaurar.
te comienza a vestir, te comienza a dar dones, te comienza a dar capacidades. Es decir, hay un antes y un después en tu vida. De cómo eras feo, desagradable, triste, solo, abandonado antes de Cristo, ahora en Cristo eres como una flor bella, vestidas de lino fino. Es decir, eras una persona muy hermosa. ¿Ya? El 11 dice, te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Es decir, nos vistió de honor. Cuando vinimos a Cristo, Él nos viste de honor. ¿Y cuál es ese honor? En ser hijos de Dios. El máximo honor que usted y yo podemos recibir. Continuamos leyendo. Dice, así quedaste adornada con oro y plata, tus ropas eran de lino fino, bueno, y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Así que usted y yo somos reyes, reinas, ¿verdad? Y también habla que nos hizo comer de los mejores alimentos. Cada vez que usted entiende la palabra, imagínese como que el Señor le está dando un banquete, un manjar delicioso y usted lo está comiendo. Eso hace el Señor, tremendo. Pero, empieza el pero. 14. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo. Es decir, de lo vil y lo menospreciado que era Israel, Dios, como usted vio en la lectura, hizo Israel una nación hermosa. Y dice que la fama de Israel, al ser tan hermoso, tan fuerte, se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Dice, te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Y el 15, léalo ahí en su Biblia. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Pero pensaste que eras dueña de tu belleza. En la versión PDT dice, pero empezaste a confiar. En la Reina Valera dice, pero confiaste en tu hermosura. La Biblia de las Américas, pero tú confiaste en tu hermosura. Y ese es el problema de la iglesia, o lo que la novia debe de cuidarse. Empezar a confiar en que lo que Dios me ha dado es mío. Esa es la alerta que debe de prenderse en nuestra mente cuando usted comienza a confiar en sus propias capacidades, ¿verdad? Porque Dios a todos nos ha puesto, nos ha vestido de honor, nos ha dado sabiduría, nos ha dado talentos, dones. Y cuando tú empiezas a ver que eres tú, mi hermano, ahí hay un gran peligro. Es lo mismo que le pasó a Lucifer, ¿verdad? En la Biblia también habla que él dice que él estaba lleno de muchas capacidades. ¿Y cuál fue el problema de él? Se comenzó a ver a sí mismo. Y con esto, mi hermano, no hablo de que no se ve en el espejo cuando se levanta, por favor. Vaya bien arreglado a donde tiene que ir. Hablo de que comenzó a confiar en sí mismo. La palabra confiaste ahí en este texto bíblico, en el versículo 15, viene del hebreo batap, que significa expresar sentimiento de seguridad y protección. Es decir, cuando comenzamos a pensar que lo que yo tengo es porque yo lo he hecho con mi esfuerzo, que lo que Dios te ha dado, la familia, los bienes, las capacidades, comienzo a pensar que soy yo
mi hermano, estás en un terreno peligroso. Y ese es yo creo que uno de los mayores problemas de la iglesia. Porque aquí han venido personas que se entregaron al Señor con unos problemas, mi hermano, inmensos, pero Dios los restauró, los levantó, estaban sirviendo, iban creciendo muy bonitos como le decía, el ejemplo de la flor en el campo. Pero comenzó a haber mucha bendición, comenzó a haber mucha prosperidad y el corazón lo descuidaron. Y empezaron a verse a sí mismos que lo que ellos lo tienen es por gracias a su esfuerzo, y poco a poco se fueron siendo personas desleales e infieles. Cuando usted se mira a sí mismo, cuando usted comienza a confiar en su propia capacidad, empieza el declive de la novia de Cristo. Empezamos a ser desleales, infieles. Entonces, Dios te dio un trabajo, estás trabajando y te dicen, hermano, hay que ir a hacer tal cosa, hay que venir tal día. No, es que estoy ocupado trabajando. Y poco a poco el enemigo sutilmente te va sacando de esa atmósfera en donde está el Espíritu Santo, la oración, la palabra. Y quizás si antes orabas 1 hora, leías la palabra otra hora, ya no lo estás haciendo. Y poco a poco te vas apagando, te vas apagando. Y como dice el libro de Ezequiel, empezaste a confiar en tu belleza y te prostituiste. Es un mensaje muy fuerte, pero necesario. Porque quizás usted puede decir, no, mi hermano, yo ahorita estoy bien, yo le estoy sirviendo al Señor, en el ministerio donde estoy me va muy bien. Perfecto, pero yo dije hace un momento que tu fidelidad y tu lealtad va a ser probada. Y esa es la prueba. Todos vamos a pasar por esa prueba. En que algún momento tú te vas a ver a ti mismo. Vas a decir, no, pues, si esto es lo que tengo es con tanto esfuerzo. No, yo no necesito orar porque ya me va bien. Y es allí donde hay un peligro. Esa es la prueba que tenemos que estar atentos, alerta cuando venga y vayamos a ser probados en esa área. Ahora, quizás usted puede decir, Pastor Samuel, yo estoy así. Yo estoy como que de aquí para allá. Yo antes le servía al Señor y ahora como que estoy así. ¿Qué hago? Lo bueno es que, como le decía al inicio, la fidelidad de Dios para con nosotros es inmensa. Y si Él prometió en su palabra que no te iba a dejar, que te iba a perfeccionar hasta el día que venga el Señor Jesús, Él lo va a hacer. Pero solo usted y yo necesitamos es rendir la voluntad. Por eso es que en Lucas 18, 26 al 27 hay una historia donde le preguntan, y bueno, ¿quién podrá ser salvo? Dice ese texto bíblico. Y usted alguna vez se ha puesto a imaginar y decía, yo estoy lleno de debilidades, o yo peco mucho. ¿Será que algún momento voy a ser salvo? ¿Será que voy a llegar a ser la novia de Cristo? ¿Será que realmente puedo ser escogido o voy a llegar a la meta? En Lucas 18, del 26 al 27, ¿verdad? Hasta que lo pongan, indica esto. Los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es, ¿verdad?, imposible
para los hombres es posible para Dios. El 27, por favor. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Si usted está pensando que el camino, seguir el camino de Dios, o todo esto que estamos hablando de ser la novia de Cristo, es difícil, es imposible, quiero que se vaya con ese texto bíblico a su casa. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y a veces eso lo usamos para milagros, pero aquí no se refiere para un milagro, aquí se refiere para la salvación. Así que si usted también tiene algún familiar que está totalmente alejado del Señor, que ese sea su convicción de aquí en adelante. Lo que es difícil para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ahora, ¿cuál es la solución para permanecer leal y fiel a Dios? Y ahí voy a pedirle que ya vayan los músicos para ministrar en esta parte. Les hablaba hace un momento que nuestra fidelidad y lealtad va a ser probada. ¿Y cuándo va a ser probada? Cuando llegue la oportunidad de que tú te puedas mirar todo lo hermoso que tú eres. Y es allí donde debemos estar atentos. Y como hacíamos hoy en la mañana, comenzar a levantar las manos y entregarle la gloria a Dios. Porque nada de lo que usted y yo tenemos es nuestro, es de Dios. Si usted ha tenido logros, ha tenido victorias, Dios le ha bendecido con familia, con bienes, eso es gracias al Señor. Miren lo que dice el Salmos 34, del 5 al 7. ¿Cuál es la solución para permanecer leal y fiel a Dios? Es mirarlo solo a Él. Es decir, en vez de usted estar mirando su hermosura, lo que usted ha logrado, la palabra me dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro. El siguiente. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que lo temen. Pero pónganlo por favor en la versión Reina Valera, si fueran tan amables, desde el 5. Aquí dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? Mi hermano, no se mire a usted mismo. Porque cuando usted se mira a usted mismo, se va a corromper, va a ser desleal, va a ser infiel. Cuando usted cambia su mirada y lo comienza a mirar a Él, dice que no va a ser avergonzado. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para perseverar y llegar hasta el fin? Mirarlo solo a Él. Por eso cuando cantábamos antes de la prédica, yo solo quiero verte a ti, yo creo que ese cántico toma una nueva óptica. Y no solamente va a ser un cántico, sino va a ser una oración de todos los días. Señor, yo solamente quiero verte a ti. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y miren lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Cuando lo miramos a Él, seremos leales y fieles. En NTV, por favor, es ahí. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús.
el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La clave para permanecer fiel, leal al novio que nos está esperando, ¿verdad?, que Él regresa, es mirarlo a Él. Es la clave. Si usted tiene miedo en que algún momento retroceder y decir, pero Señor, hay muchas debilidades en mí, Señor, no puedo seguir, Señor, hay muchos problemas. La clave es esta: solo míralo a Él. ¿Y qué es mirarlo a Él? Sencillo: estar en comunión con Él, estar expuesto a su presencia. Y con eso, cuando hablo de exponerme a su presencia, rodea un sinnúmero de características: leer la palabra, orar, ayunar. ¿Usted no cree, mis hermanos, que todos estos 21 días de ayuno que hemos pasado no es un invento de una persona que la pastora nos quiere matar de hambre? No, es lo que hemos estado haciendo por 21 días. Mirarlo a Él en cada conexión de la mañana, en la noche, aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mirarlo a Él en la palabra, en la oración, cuando cantas una alabanza, estás en tu carro, escuchas una enseñanza. ¿Qué estás haciendo? Mirarlo a Él. Así que, mi hermano, si usted tiene duda o miedo de que algún día vaya a retroceder, solo míralo a Él y eso va a bastar. Concéntrese en Él. Que su corazón, su vida, todo lo que usted hace vaya al compás de la mirada de Cristo. Eso es todo. Si queremos llegar al fin de nuestra fe, es fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Eso es todo. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Y ahí cierre su Biblia, su cuadernito. Sé que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Y la verdad que cuando estaba escribiendo el sermón, le decía al Señor: tú guardas, como dice la palabra, el mejor vino para el final. Y sé que han sido 21 días no tan fáciles para la carne. Y también quiero decir algo de todo corazón. Mi hermano, si usted no pudo ayunar, quizás su trabajo es de mucho esfuerzo físico, no se sienta mal. Tampoco vamos a venir y cada líder va a decir: a ver, vamos a contar, ¿cuántos días usted ayunó? ¿Ayunó los 21 días? No, pastor, solo ayuné los 14. Te reprendo en el nombre de Jesús. No, porque esto no se trata de ver quién lo hace, porque puede ser que usted haya hecho los 21 días de ayuno de 4 de la mañana a 4 de la tarde, no haber comido nada, pero su corazón sigue podrido que igual que antes. Entonces, y esto va un mensaje para aquellas personas que no pudieron hacer el ayuno así como se estipuló. Tranquilo, mi hermano, no se va a quedar aquí cuando Cristo venga. Pero yo quiero que se vaya con esta palabra del Señor. Comience a mirarlo a Él. A los que están fortalecidos, a los que el ayuno de los 21 días les fue de mucho provecho y han visto un cambio en su vida, gloria a Dios, excelente. Pero recuerde, no se comienza a mirar a sí mismo. No, es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 días de ayuno, pastor, ¿ves? Aquí están contabilizados. No, porque eso es verse a sí mismo. Comenzar a decir: no, es que
Yo estuve los 21 días. Ve, hasta 22 voy a hacer ya para ganarle a la pastora. Eso es verse a sí mismo. Y lo que Jesús nos manda es: fija la mirada en mí. Póngase de pie. Póngase de pie, pero con esa actitud de que vamos a seguir 2 horas más orando. No es que ya nos vamos, por si acaso. Y cierre sus ojos. Y solo comienza a verlo a Él. Usted y yo sabemos de qué falencias tenemos, de dónde adolecemos, qué pecados tenemos. Usted solo en este momento levante sus manos, su mirada al cielo y comience a verlo a Él, nada más. Que cuando uno mira la belleza de Jesús se quede impresionado. Solo mírelo a Él. Y si tiene que, mientras lo mira y mira su belleza, solo dígale gracias. Gracias por amarme como soy. Pero hoy, Señor, todos juntos queremos tomar el compromiso de solo mirarte a ti. Solo mirarte a ti, nada más. Si usted ha estado mirándose a sí mismo, si quizás aún se ha mirado sus debilidades y se mira a sí mismo y dice: yo no puedo, yo no sé, yo creo que no valgo para ser cristiano, y solo se ve sus debilidades, el Señor te dice: deja de verte a ti mismo y mírame a mí. Solo mírame a mí.